La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el aumento de contagios de sarampión en la región de las Américas. Tan solo en las primeras 3 semanas de 2026 se confirmaron 1.031 casos en el continente, de los cuales 740 correspondieron a México. Esta cifra representa un incremento de 43 veces en comparación con el mismo periodo del año pasado. Urge una respuesta inmediata. El sarampión no es cosa del pasado, está más vigente que nunca. En México se han registrado más de 7.600 casos con 26 defunciones, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. En lo que va del año, tan solo en la Ciudad de México se han detectado más de 150 casos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué volvió el virus más contagioso a un país que estaba libre de él desde hace algunos años? Soy Karen Rivera y hoy en La Banqueta hablamos del sarampión y el reto que implica su contagio. El sarampión es una enfermedad febril exantemática. Esto quiere decir que se acompaña de fiebre con un exantema. Esta es causada por un virus, el virus de sarampión. El virus de sarampión es uno de los más contagiosos que existe en el planeta. Entonces, una persona que tiene sarampión puede tener un contagio a entre 12 y 18 personas más. Entonces, es de los más contagiosos que existen. Siempre y cuando la persona sea susceptible, por supuesto. El sarampión lo que genera es una infección primero de las vías respiratorias, que después puede llegar a atacar el cerebro a través de una inflamación que se llama encefalitis, los oídos a través de la inflamación de los oídos, que puede provocar otitis media, y los pulmones, ¿no? Como tal, que pueden provocar una pulmonía que puede llegar a ser letal. El problema también es muy importante porque al atacar estos sistemas, puede dejar secuelas permanentes. Y esto son graves porque son incapacitantes de por vida y disminuyen la calidad de vida. Empieza primero con un cuadro gripal, ¿sí? Las personas tienen como mucha tos, fiebre altísima, los ojos muy rojos. Es como si fuera influenza o COVID, un cuadro muy aparatoso. Esto dura más o menos 5 a 7 días y una vez que están los 5 a 7 días, desaparece este cuadro gripal, salen unas manchitas blancas en la boca y después de eso empieza un exantema que empieza en la cabeza y que va hacia abajo, hacia el tronco, hacia las piernas y hacia los pies. Y así va desapareciendo y va dejando una descamación. Después de esto queda como mucha comezón. En el ínter de esto puede haber complicaciones. Por ejemplo, cuando ataca el cerebro genera encefalitis y a largo plazo esto provoca la secuela de discapacidad cognitiva, de problemas del aprendizaje de manera permanente. Si ataca al oído medio y genera otitis, provoca pérdidas de la audición, ¿no? Y si ataca a los pulmones, bueno, provoca una neumonía que nos puede llevar a la muerte. El sarampión es una enfermedad que tiene una mortalidad baja. Sin embargo, en México ya llevamos más de 20 casos de fallecimientos. Aquí lo importante es decir que no nada más son fallecimientos en personas con comorbilidades. O sea, son personas desnutridas, sí, pero también son niños que previamente están sanos o adultos previamente sanos. Tenemos defunciones de personas desde los 50 años hasta bebés de 6 meses, 8 meses, 11 meses. Las primeras alertas de brote de contagio por sarampión en México se registraron en Chihuahua, que en 2025 detectó más de 4.400 casos confirmados. Sin embargo, los contagios llegaron a 31 entidades de la República Mexicana. Algo importante es, ¿qué ocurrió con México, doctor? México hasta antes de febrero de 2025 se decía libre de sarampión. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue una serie de eventos que se desencadenan alrededor del 2018, 16-18. Más o menos para entender, a partir de 1995 México se declara libre de sarampión. Es hasta el 2018
2016, que obtiene una certificación primero anticipada y en el 2016, junto con todo el continente americano, de libre de sarampión por la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de este momento empiezan a decaer las cifras de coberturas de vacunación de segundas dosis y después de primeras y segundas dosis. No nada más en México, sino en todo el continente americano. Los primeros en perder esta certificación en 2018 fueron Venezuela y Brasil. Y se mantuvieron casi todos los países hasta prácticamente hace un par de años, que Canadá comienza con problemas de brote y después pérdida de la certificación, y le siguen muchos países de América Latina, y los últimos, digamos, invictos hasta hace un año eran Estados Unidos y México. A partir de febrero del año pasado empezamos a ver casos en el estado de Chihuahua. Esto se asoció a... hay una comunidad específica que es la comunidad de los menonitas que se encuentra en Chihuahua. Esta comunidad tiene mucho intercambio con gente de Estados Unidos y de Canadá. Entonces empezó a haber un brote en Canadá y en Estados Unidos. Parece que tuvieron algún tipo de convención o algo así. Cuando regresaron, empezaron a haber muchos casos de sarampión en esta comunidad menonita, porque son antivacunas, son grupos que no se aplican vacuna de ningún tipo. Entonces, ahí fue cuando empezó a haber una gran cantidad de casos. De ahí se fue hacia los rarámuris, de ahí se fue a otras partes de Chihuahua y de ahí salió a el resto del país. El problema ahora es que el COVID agravó esta falta de cobertura, este rezago en la cobertura de vacunación, que México cayó alrededor de 30 puntos porcentuales en las coberturas de vacunación. En algunos estados de la República llegó a ser del 64%. Y para nosotros mantenernos libres de sarampión necesitamos 95% al menos de cobertura en todos los mexicanos. La región de América es la primera y ha sido la única en la historia del mundo que ha estado libre de sarampión por tanto tiempo. En África, en Asia, en Oceanía, en Europa, nunca ha dejado de haber sarampión, pero América sí. Entonces, los casos comienzan a llegar a través de viajeros que provienen de estas regiones del mundo y comienzan a desarrollarse brotes pequeños en las comunidades cercanas a donde vive el caso y donde conviven con el caso. La vacuna de sarampión se empezó a aplicar en muchos lados del mundo, pero específicamente en México a principios de los años 70. En los años 70 se aplicaba solamente una dosis. En 1990 hubo una pandemia muy importante, hubo muchísimos casos en todo el mundo, incluyendo México. Y entonces a raíz de 1990, de esa gran pandemia, que se dio entre el 89 y el 90, se decidió que se iba a aplicar 2 dosis. Una al año de edad y otra a los 6 años de edad. Cuando se decide hacer esto, se ve que con 2 dosis el nivel de anticuerpos que se genera es muy alto, la protección es muy alta, y entonces empieza a haber una disminución importante en el número de casos. En México dejó de circular en 1995. Esa fue la última vez que se detectó un caso de sarampión autóctono. Eso quiere decir que es una enfermedad que está causada por contagio de alguien dentro del país. A partir del 91 México ya aplica las 2 dosis y los niños y adolescentes que nacieron a partir del 91 nada más necesitan revisar que sí estén completos sus esquemas. Si no están completos o tienen la sospecha o perdieron su cartilla, necesitan vacunarse porque es la única forma de evitarlo. Los adultos, ¿qué pasa con los adultos de más de 50 años? México comenzó las campañas de vacunación entre el 71 y el 73, que son la población de 50, 55 años y más. Entonces, prácticamente ellos les dio sarampión a todos. Entonces, no requerirían vacunarse, ya les dio. Y esa enfermedad genera inmunidad de por vida, igual que la vacuna. Pero hay tanta desinformación actualmente, gente que se dice especialista y que da consejos y que no se vacunen y la gente queda perdida en todo eso, pero no sabe, en vez de informarse qué gravedad tiene la enfermedad, pues
Entonces, oye a cualquiera y le da la razón. Yo como trabajadora IMSS, te puedo comentar que a nosotros como trabajadores pues igual están haciendo esa prevención, ese hincapié cada que vamos a nuestras consultas, en este caso pues mensuales, yo con mis hijos, pero mucha gente pues no tiene el servicio. ¿A usted le ha dado sarampión? ¿Qué recuerda sobre eso? Pues recuerdo que sí me dio de niña y pues que me salía salpullido. Y ya, bueno, y me tenían separada de mis hermanos. ¿Cómo describiría esa enfermedad? Pues rara, como, bueno, muy infecciosa por lo que sé. Y pues sí necesita cuidado porque da mucha comezón. ¿Tú qué sabes sobre el sarampión? Bueno, pues que es una enfermedad, ¿no? Que incluso es mortal, ¿no? Entonces, pues hasta ahí sé. Entonces, hasta ahorita tampoco he visto que, bueno, he oído que hay ahorita brigadas de vacunación, pero pues yo no he visto que tampoco la gente acuda. Sí he visto que hay epidemia y es un tema pues grave y digo, también supongo que tiene que ver con que la enfermedad es pues altamente contagiosa. ¿Y qué le diría a la gente que no quiere vacunarse, por ejemplo? No, pues que sí se vacunen, que tengan cuidado, que pues sigan como todas las indicaciones necesarias para evitar pues sobre todo más contagios. ¿Cómo recuerda que eran las campañas en la década de los 60, de los 70? Bueno, yo me acuerdo que mi madre siempre nos llevaba, había unas clínicas, bueno, nosotros estábamos en una que era la Benéfica Hispana, y ahí se aplicaban las vacunas, nos llevaba a nosotros ahí a vacunar, y ni a mí ni a mis hermanos padecimos de esa enfermedad, hasta ahorita, no sé, y después me pueda dar. Pero la verdad era muy constante, había mucha información, se hablaba de las campañas de vacunación y las mamás estaban pendientes y llevaban a sus hijos a esas campañas. ¿Cuál crees que sea el principal reto que tenemos como sociedad para atacar este tipo de enfermedades y contagios? Pues la información y acercar a la gente, ¿no? No necesariamente a las clínicas, a los centros de salud, pues no sé, invitarlos en los parques, en plazas, no sé, pues en la calle, ¿no? Hasta en las casas, vaya, porque pues yo he notado que hay gente de los centros de salud que van directamente pues a ofrecer las vacunas, ¿no? Y que no tengan miedo, porque muchas veces es así, me va a hacer reacción y pues no evitan, ¿no? La vacuna en este caso. Hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública donde viene justamente cómo está el nivel de anticuerpos. Y ahí lo que se ve es que los que tienen un nivel mucho más bajo de anticuerpos son niños menores de 9 años y personas entre 20 y 39 años son los que más bajos niveles de anticuerpos tienen. Entonces, esto coincide un poco con que dejó de circular el virus, con que solamente tienen una dosis, o que necesitan una segunda dosis. Entonces, aparentemente, los que tienen 2 dosis están protegidos, pero los que nada más tienen una dosis tienen inmunidad parcial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a lo largo del tiempo? Pues la gente que solamente tuvo una dosis, se les va bajando el nivel de anticuerpos, se va juntando un grupo de personas susceptibles, entonces tiene que llegar el sarampión, empezar a circular en una comunidad y entonces empieza a pues afectar a todas las demás personas. ¿Con esto significa que la principal arma contra el sarampión es la vacuna? Exactamente. ¿Por qué? Porque el sarampión comienza a contagiarse 4 a 5 días antes de incluso tener signos y síntomas. Entonces las personas no sospechan que lo tienen, no sospechan que son contagiosas hasta que tienen signos. Ya 5 o 6 días antes empezaron a contagiar a medio mundo y los que son susceptibles pues desarrollaron la enfermedad, la incubación y todo eso. Entonces vean cómo no está en nosotros propiamente, sino sí está en nuestras manos vacunarnos para poder evitarlo, que es la única forma segura y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucha gente alrededor que tiene vacunas, son muy poquitos los que son susceptibles. Entonces, llega alguien externo con el sarampión, solamente 1, 2 casos, 4 casos, si acaso, de los que estuvieron en contacto, desarrollan el sarampión. Y esta vacuna es segura y tiene una efectividad de más del 98%. O sea, no es como una vacuna de virus respiratorios, como influenza o COVID, que te protege contra complicaciones, pero sí te puedes contagiar. Aquí la vacuna del sarampión evita el contagio. Si nosotros observamos esta imagen que tenemos aquí,
la mayoría de la gente que está presentando en este momento sarampión, los grandes grupos pues están en esta edad y en esta edad, ¿no? Menores de 10 años y pues entre 20 y 40 años más o menos. Ahí es donde está el grueso de las personas que están presentando sarampión. De ahí la recomendación de aplicar la vacuna a menores de 50 años. ¿Qué está pasando con los menores de 1 año? Ahorita el gobierno lo que está implementando es una campaña extraordinaria de vacunación en comunidades donde hay brotes. Ahí están empezando a vacunar a partir de los 6 meses de edad a los niños, pero esta vacuna que se recibe extra antes del año no cuenta como parte del esquema. A partir de que cumplan el año ya empiezan tienen que completar su esquema de 2 dosis a pesar de haber recibido una dosis extra antes. ¿Por qué? Porque antes del año el sistema inmunológico no es lo suficiente maduro para retener la memoria por tiempo de por vida. Entonces sí tenemos que esperar 1 año para empezar el esquema formal de vacunación. En lo que va del año se han vacunado a más de 800,000 personas en universidades y espacios públicos. Pero rumbo al Mundial, el gobierno de la Ciudad de México ha intensificado la aplicación de la vacuna contra el sarampión y por eso instalará 2,000 módulos en zonas de alta afluencia. Esto es, en el metro, en el RTP, en las terminales de autobuses y en las escuelas de nivel medio superior y superior. Nos asegura que va a haber dosis suficientes para por lo menos 1 año o 2. Entonces, vacunas de sarampión no van a faltar. Se están haciendo campañas de vacunación intensas en escuelas, en el sistema de transporte colectivo, en las comunidades. Nos falta más apoyo de las comunidades rurales para intensificar estas campañas de vacunación. Necesitamos llegar todavía más allá de las ciudades, de los centros urbanos. Entonces, con apoyo de las comunidades es importante que se convoquen a esta diseminación de la enfermedad y divulgación de la información para combatir la desinformación, que es también otro de los procesos que está, digamos, en este sentido apoyando el gobierno y la iniciativa de la sociedad civil organizada para fomentar esa información confiable. Pues mitos, yo creo que hay muchos, ¿no? De que si el sarampión les puede causar, bueno, viendo las redes sociales de lo que dicen, les voy a contar, dicen que no pueden estar en una clase los estudiantes, por ejemplo, que se van a contagiar todos, que deben de usar todos cubrebocas. Pues en realidad no, o sea, sí es cierto que es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, pero aquí lo que se necesita es tener la vacunación. Alguien que tiene 2 dosis de vacuna no se va a enfermar, ¿sí? Entonces, aquí quienes tienen que usar el cubrebocas, pues las personas que tengan síntomas respiratorios o las personas que no sepan cómo está su estado de vacunación, las personas que no se han puesto ninguna vacuna, esos son los que necesitan ponerse cubrebocas y pues tener todas estas medidas, ¿no? México y toda Norteamérica estamos en una situación difícil porque viene el Mundial. Y como el sarampión se transmite a través de gotas respiratorias, a través de objetos contaminados con esas gotas respiratorias, como el COVID, pues va a pasar algo similar. Con la intensa movilidad, los eventos masivos, seguramente va a incrementar esta ola de contagios, una nueva ola de contagios para finales del Mundial. Entonces, por eso es muy importante que ahorita nos estemos vacunando todos los mexicanos, porque en el Mundial es muy probable que seamos susceptibles nuevamente a una ola de contagio significativa. ¿Por qué es importante acudir con el médico y hacer un seguimiento del caso? Porque se hace algo que se llama el cerco epidemiológico. ¿En qué consisten estos cercos epidemiológicos? Yo tengo un caso, entonces veo la gente que está alrededor con la que estuvo en contacto, reviso cómo está la cartilla de vacunación y cómo está su estado vacunal. Si no se han puesto las vacunas o si no tienen 2 dosis, los mandamos a vacunar. Desde febrero de 2025, México ha mantenido una serie de contagios activos de sarampión en los últimos 12 meses. Esto no es un tema menor, pues la Organización Panamericana de la Salud lo ha convocado a una reunión virtual el próximo 13 de abril. Aquí se evaluará si el país conserva o no el estatus de estar libre de sarampión. Veremos qué ocurre, pero lo cierto es que cuidar nuestra salud
y cuidar a los demás es responsabilidad de todos. Porque México, pues al final de cuentas, fue uno de los primeros países que la obtuvo en todo el mundo, y perderla significa como dar un paso atrás, pero no significa que nos vamos a detener. Sí, podríamos perderla, es probable, sí, porque siguen circulando casos de sarampión, y mientras no dejen de circular, tenemos un retraso de 10 puntos porcentuales, es difícil alcanzarlos o retomarlos, nos va a llevar años, sí, es probable que la perdamos. El estado de eliminación lo obtuvimos desde 1995, ¿no? Que lo que platicábamos que fue el último caso de sarampión autóctono. Cuando ya llevamos más de un año, o sea, 12 meses, que eso fue pues, en febrero en realidad, los países pierden su estado de eliminación. Sin embargo, pues se pidieron 2 meses más para tratar de contener estos brotes. Y bueno, pues sí se perdería el estado de eliminación, pero bueno, en realidad ya llevamos más de un año con brotes, sigue habiendo muchos casos y pues vean ustedes la cantidad de casos que tenemos, ¿no? Sí, en Jalisco hay muchos casos, como ustedes sabrán, incluso han tenido que cerrar escuelas por esto. Ante casos sospechosos de sarampión, pues sí es importante tomar todas las medidas, pero sobre todo cuando hay brotes, con brotes activos, es que se tienen que cerrar las escuelas. Entonces, el hecho de que ya estén pidiendo el uso de cubrebocas y que hayan cerrado las escuelas, pues quiere decir que hay una gran cantidad de casos y hay brotes activos. El llamado a la sociedad es de una responsabilidad colectiva. Aquí lo que estamos buscando es un bienestar colectivo a través de la vacunación de todos o la mayoría. Entonces, tenemos que ser responsables no solamente con nuestra salud, sino con la salud de nuestros hijos y de la comunidad. Tenemos que fomentar acciones que sean seguras y efectivas para combatir enfermedades que ya habían sido erradicadas en un pasado. Los millennials, la generación de millennials, tenemos una responsabilidad muy grande porque nosotros nacimos y vivimos libres de sarampión, pero parece ser que la percepción del riesgo es tan baja en nosotros, en nuestra generación, que no estamos siendo suficientemente capaces de fomentar esta vacunación en nuestros hijos porque no vivimos en carne propia lo que es tener una secuela o una muerte por sarampión. Yo creo que uno de los principales estrategias que deberíamos de hacer como gobierno, más bien ya les están haciendo, es justamente hacer grandes campañas de vacunación. Lo que nos toca a nosotros como sociedad es, pues desde la parte de la academia, que seríamos nosotros, dar información veraz, oportuna y adecuada a la gente para que estén muy bien enterados de qué es lo que necesitamos hacer para evitar estos brotes de sarampión. Y nuevamente hay que recalcar y enfatizar. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero es prevenible por vacunación. Con 2 dosis de vacuna estamos protegidos. Lo que necesitamos es tener esas 2 dosis para poder estar protegidos. Aunque el uso de cubrebocas suele ser la primera duda en la población, las fuentes indican que la prioridad absoluta es la vacuna. El 78% de los contagiados hasta ahora no contaban con ninguna inoculación. Con eventos masivos en puerta como el Mundial de 2026, la Organización Panamericana de la Salud urge a fortalecer la vigilancia y cerrar brechas.